Bueno, muchas gracias por venir. Mi nombre es Juan Pablo Figueroa, yo soy director de la carrera de periodismo acá en la Universidad Alberto Hurtado. Y bueno, esta tarde, hoy viernes 22 de abril, un día antes del Día Internacional del Libro, estamos muy orgullosos como carrera de periodismo, departamento de periodismo, facultad de ciencias sociales, universidad completa, de tener hoy acá esta instancia para poder presentar un trabajo que nos enorgullece mucho, de una persona que también nos enorgullece mucho, que es Josefa Barraza, una persona que es de la casa, exalumna, periodista, exalumna de acá. Así que estamos muy felices de poder estar acá para poder presentar este libro, que no sé si ya todos ustedes lo han visto, si no pueden después pasar a comprarlo. Este libro que hace poquito lanzó Editorial LOM, que es de una investigación que hizo Josefa durante los últimos años y que es muy importante, sobre todo por el contexto actual. O sea, no es solamente un reportaje más, de hecho es una línea de investigación. O sea, creo que también tiene ese valor, que no es solamente un reportaje de investigación o una investigación del argumento, sino que es una línea de investigación. Bueno, yo como profesor de periodismo de investigación creo que hay que hacer esa diferencia, porque también tiene un valor que es muy distinto, la sistematicidad que hay detrás del trabajo. No, es una búsqueda que va recogiendo pistas, enfrentándose a dificultades, muchas veces hostilidades, obstáculos, muchas veces puertas cerradas para poder acceder a la información, y que no se agota solamente al cierre de la primera edición, sino que ese es solamente el primer paso de un camino que se va abriendo, y que se va abriendo Josefa como una gran periodista de investigación, o sea, siguiendo metodológicamente cada paso, cada pista que va surgiendo, para dar respuesta a una pregunta que venía sonando hace mucho tiempo. ¿Carabineros se infiltran en las marchas, en las manifestaciones sociales? Eso no es algo nuevo, no es algo solamente del 18 de octubre. Ustedes me imagino que se acordarán, me acuerdo de las protestas de varios años atrás, me acuerdo del gobierno de Michelle Bachelet, por ejemplo, las protestas que habían en los días del 21 de mayo, cuando había la cuenta nacional en Valparaíso, que quedaba la embarrada. O sea, la represión también era bastante fuerte, la movilización era súper potente, y ahí ya empezaban a aparecer también, sobre todo con las redes sociales, cada vez la sospecha que ya había en la calle de que había policías infiltrados dentro de las movilizaciones ya empezaba a sonar. Me acuerdo también de algunos videos o algunas fotos que de repente aparecían de algún agente de la policía que habían descubierto ahí de civil, que le abrían la mochila y que encontraban todos sus papeles que corroboraran que era parte de la institución de Carabineros. Pero siempre quedaba como un caso aislado, como suele ocurrir con muchas cosas que han ocurrido con Carabineros durante los últimos años. Siempre se tratan como un caso aislado y quedaba ahí. Y durante el estallido social, con la revuelta del 18 de octubre de 2019, esa práctica que de repente veíamos en marchas que eran como especiales de ciertas fechas, se empezó a convertir y a evidenciar que era algo sistemático. Empezaron, todos ustedes deben acordarse toda la oleada de información que nos llegaba desde las calles en directo a través de las redes sociales, videos, fotografías, mucha desinformación también, pero también gran parte de los ojos que estaban en la calle los podíamos tener desde nuestras propias casas. Ya no era como la presentación que hiciste anteriormente, como decía Mauricio Weibel. Ya no era como las violaciones que había en los derechos humanos en dictadura, en los 70 y en parte de los 80 en Chile, donde era todo más subterráneo, donde era todo más oculto, mucho más difícil acceder a la información. Acá estaba pasando en nuestras calles, podíamos asomarnos por la ventana y lo podíamos ver, podíamos respirar el gas lacrimógeno y podíamos ver cómo una persona
estaba cayendo detenida, estaba siendo baleada, muchos fueron torturados, las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno anterior han sido acreditadas por organizaciones internacionales, ya no hay ninguna duda de que eso ocurrió. Pero además también, ahí también pudimos ver que por una parte estaba todo este aparataje que era evidente, que era abiertamente, que estaba saliendo en las calles con la represión, pero además empezaban también a aparecer esos videos que nos generaban dudas de esto no es lo normal, esto no es lo común, no es normal que a alguien lo suban, que llegue una camioneta sin patente blanca, sin ningún logo institucional y detenga a alguien con métodos más de secuestro que de una detención como corresponde con los protocolos que existen y que son legítimos dentro del orden público. No había eso, se estaban rompiendo muchos esquemas, muchos límites, pero además también todavía existía un poco como ese mito de los intramarchas existen o no existen, qué tan ciertos son, todavía estaba esa sospecha. Y este libro, esta investigación que hizo Josefa Barraza, que como les decía fue una línea de investigación que no fue tampoco ni siquiera en un solo medio, fue como picoteando de distintas partes, o sea, la información por eso yo creo que también tiene mucho más valor este libro, porque la información quedó desperdigada por distintas partes. Todas las piezas que tú fuiste armando y todas las escenas de este rompecabezas, que era mucho más grande de lo que parecía, que estaban desperdigadas ya en unas partes y fueron quedando desperdigadas. Y con este libro lo juntas y logras armar ese viaje, esa inmersión en esa realidad que ya deja de ser un mito y se convierte en algo concreto, en algo real, en testimonios, en historias, en datos, en reconocimientos, en confesiones incluso. Y eso también es uno de los grandes valores del periodismo de investigación. O sea, el periodismo de investigación tiene como un rol no solamente informar, no solamente consignar, como también de repente otras aristas otras líneas de la prensa y del trabajo que hacemos en periodismo, sino que también vestir de información y darle más sustento y darle forma con datos, con información dura, también a los procesos sociales que están ocurriendo. Ocurrió también, por ejemplo, en 2011, cuando se estaba haciendo todo el movimiento estudiantil. En un principio las consignas que sonaban, que eran súper reales, súper concretas, esto del no al lucro en la educación, no a la educación de mercado, gran parte, si uno le preguntaba en la calle al principio, la gente no sabía muy bien qué eran, sabían que existía, todos sabían que existía, pero ¿quiénes estaban detrás? ¿Quiénes tenían la responsabilidad? ¿Quiénes realmente estaban lucrando? ¿Cómo lo hacían? ¿Y qué fallas en el sistema también provocaban que esto sucediera? Con este libro también ocurre un poco lo mismo, porque ya deja de ser un mito esto de los intramarchas que se meten a las manifestaciones, y empieza a haber una realidad. Empezamos a descubrir a través del trabajo de Josefa, que de hecho me sorprende que nadie más lo haya hecho, porque era algo que era súper evidente que estaba ocurriendo ahí, pero muchas veces también nos ocurre a los periodistas, que las cosas de repente son tan evidentes que pasan a ser cotidianas, y al ser cotidianas dejan de ser noticias y dejamos de verlas. Pero no tiene por qué ser así, al contrario, al investigar podemos ir vistiéndolos y ya no relevándolos en noticias, sino que convirtiéndolos en fenómenos que hay que denunciar y fallas del sistema que hay que corregir. Y ese yo creo que aquí es un trabajo que Josefa hizo súper bien, en el sentido de poder ir abriendo ese camino para ya de un caso a otro y después a otro empezar a unirlos y ver que hay distintas conexiones, distintas formas de operar, distintos personajes, distintas historias, distintos lugares, que van confluyendo y van armando van configurando algo que es mucho más profundo y que tiene que ver precisamente con lo que dice el libro, que es cómo se infiltra el poder en el estallido social y en los movimientos sociales. Y este libro, bueno, yo creo que también de la misma forma en la que se fue desarrollando tu investigación en los distintos medios, en el desconcierto, en la
que sobran, la otra diaria, Zipper, de Link, bueno, el ciudadano también. Todo eso también nos ofrece un viaje para ir metiéndonos dentro de este mundo, ir comprendiéndolo, y una inmersión que parte desde el caso particular hasta ir uniendo, encontrando que hay más y más, y hasta ir encontrando cómo todo un sistema, todo un esquema se configuró para poder desarrollar esto, identificando a los involucrados, incluso, que yo creo que fue lo más difícil. Después yo creo que nos va a poder contar cómo fue llegar a todo eso. Poder incluso saber bien quiénes daban las órdenes y cómo las daban, y cómo se organizó todo esto desde la interna. Yo reporté a Carabineros y sé lo difícil que es investigar ese tipo de instituciones. Carabineros, el Ejército son instituciones muy difíciles, muy reacias, suelen levantar un muro para poder acceder a la información. Entonces también por ese lado el logro de esta investigación también es más importante aún. Bueno, no lo quiero detener mucho más, pero yo creo que también para poder comprender esto, y algo que decía hace un ratito, también en los intramarchas, también en este momento es un nombre que ya se reconoce, ya es conocido y ya sabemos más o menos de qué se trata. Pero como suele pasar al ponerle este tipo de nombres a los distintos fenómenos, como cuando, por ejemplo, la prensa le pone un nombre a algún caso, lo visibiliza, pero después cuando suena mucho, termina perdiendo un poco el sentido. Se termina perdiendo un poco, como que ese nombre, esa marca se vuelve tan potente que se llega a comer incluso un poco a lo que hay detrás, a lo que implica. Y esto de los intramarchas no es solamente el tema de la organización por parte de Carabineros, de un organismo estatal, de todo un sistema por fuera de la ley, sin autorizaciones judiciales, para involucrarse en las marchas y desde ahí hacer un proceso de represión y que derivó también en que muchas personas terminaran detenidas, presas, sin las pruebas suficientes y por lo tanto sin un debido proceso. Y es importante entender eso, que hay mucha gente que también, los efectos que esto también trajo detrás a la vida de muchas personas. Y hoy también por eso mismo creemos que es importante relevar esa experiencia, cómo fue eso, y por eso también hoy día nos acompaña Nicolás Piña, que fue precisamente una de las personas que sufrió esta experiencia, que fue detenido en un mecanismo de detención que también fue más que nada como un secuestro, y ahora está todo sometido a un proceso que todavía está abierto, y tuvo que pasar 13 meses en prisión por las pruebas basadas principalmente en los testimonios de estos carabineros que participaban en estos grupos de intramarchas. Entonces yo quería partir, antes de entrar a la investigación misma, comprender un poco mejor eso. Entonces, Nicolás, te quería, bueno, lo primero agradecer que puedas haber estado acá hoy día con nosotros y abrir la palabra en ese sentido de conocer un poco cómo fue tu experiencia con los intramarchas, cómo ocurrió tu detención y cómo fue ese proceso. Hola, buenas tardes. Bueno, la mayoría ya me conocen. Agradezco la invitación a Josefa y a la universidad también por darnos un espacio a nosotros para que también seamos escuchados, porque finalmente nunca se le pregunta a los presos qué es lo que los presos necesitan. Bueno, sin lugar a dudas yo no estoy preso en Santiago 1, sin embargo sigo mi proceso, por tanto la libertad como tal no la tengo. Mi proceso, mi situación fue bastante compleja en cuanto al tema de la detención, ¿no? Estos tipos te siguen, te hacen un seguimiento, no actúan bajo la orden de algún fiscal o de alguna autoridad competente, y los tipos te siguen y no te pierden de vista. Son tipos que se visten de negro y están por ahí mezclados con atuendos como de lugar, ¿cierto? La vestimenta da lo mismo, les da exactamente lo mismo.
y actúan como intramarcha personas que son propiamente tal, que hay gente que va a la marcha, pero que genera algún tipo de problemática, y hay otro tipo de personas que son civiles, ¿ya? Que se visten de jeans, polera, y van a ser informales. Y estos tipos son los que te hacen el juego para poder detenerte, y en mi caso particular, me siguieron bajo dron, me siguieron también con... Ahí estamos. Me siguieron con dron y también, bueno, ellos, y después cuando me detuvieron, en realidad tuve que arrancar y me detuvieron los intramarchas, que son los tipos de negro, y me acusaron de todo. Me acusaron de ladrón, me acusaron de pago, me pegaron. En la detención te pegan, en todas las detenciones te pegan. Esa parte de las detenciones ningún proceso judicial queda, porque no son parte de los hechos, por lo tanto no hay ninguna investigación al respecto, no hay ningún juez que te diga, oye, investiguemos toda esta cuestión porque es un acto ilícito, que detengan personas de negro y no te digan quiénes son. Sí, básicamente cuando a ti te detienen, o te mueren, te secuestran, o vaya a saber uno lo que te pasa. Y realmente sucedió eso. Cuando me detuvieron recién en el vehículo, que Josefa publicó justamente un reportaje hace poco, que estos tipos te suben a un vehículo blanco y ahí te informan recién tus derechos, y para dónde vas y por cuáles cosas estás detenido. Entonces hay todo un proceso de incertidumbre en el momento que te detienen, te golpean, te suben y después no sabes lo que pasa. Y bueno, ¿eso ¿cuándo fue que ocurrió? ¿Fue en 2019? No, 2021. Sí. Pero eso fue también llevado porque se estaba quemando un furgón de carabineros. Tú estabas pasando por ahí con tu mamá, ¿sabes? Eso es Bueno, la manifestación ha ido siempre. Eso hay que partir de la base de eso, que siempre he ido, me gusta ir, de hecho no he dejado de ir. Siento que los procesos no cambian, de hecho yo lo dije cuando salí de Santiago 1, que no ha cambiado nada. Desde 2019 a la fecha, nada, o sea, vamos a cumplir 3 años y no ha cambiado nada, todo sigue intacto. Por tanto, iba a las manifestaciones, ¿cierto? Y si, no sé, si alguien vio el video o ha visto los videos, hay mucha gente vestida igual. Entonces, claro, todos se visten de negro, y que me viste yo de negro, son uno más, ¿cierto? Pero me siguieron a mí, de hecho en el proceso judicial, en la carpeta investigativa, siguen a otra persona, está llena de discordancia. Me pegaron a mí, me encontraron a mí, me pegaron a mí. El tema es que, bueno, de aquí el 12 de febrero de 2021 en adelante ya quedé marcado, de hecho la policía me marcó por ser el ingeniero. La periodista le pregunta al Paco de rango, el tipo le dice que soy ingeniero. Entonces ahí quedé como ingeniero, quema carro policial y todo, después vino el proceso de la prensa, vino la difusión, después me cargaron. Y fui el trofeo de aquel día. Claro, alguien tenía que hacerse cargo por el tema de todo esto y fui el trofeo. Atrás quedó el proceso de quién se subió el vehículo, cómo fue. No hay más detalles al respecto, si es el tema. Hubo gente con la que me encontré, dijeron, no, Nicolás, yo estuve ahí y el carro policial me fue llamado de otra manera y toda la cuestión. Bueno, entonces, ¿podré presentarlo como testigo? No sé. El testimonio de los pacos, en todos los casos que nosotros hemos tenido como presos de la revuelta, vale mucho. Pero el tema es, ellos pueden ser testigos de fe, estos tipos. Se actúan bajo ningún estamento legal, sabiendo todo lo que han hecho, pueden ser testigos de fe, si son seres humanos, actúan con imparcialidad. Entonces los tipos perfectamente tú puedes hacer, y muchas detenciones que están ocurriendo ahora en Plaza Avenida, a los muchachos los cargan con bombas molotov. Allá llegó un caso de un muchacho que lo cargaron con bombas molotov, entonces estos tipos, tú puedes esperar algo si estos tipos no. Sí, los pagos nunca han tenido respeto por nada, o sea, el monumento del 11 de septiembre todavía está ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos verlo ahí? El respeto no se impone, se gana, y estos tipos no imponen respeto. O sea,
O sea, los pacos se formaron bajo una dictadura del Paco Ibáñez. O sea, si no me equivoco. Entonces, estos tipos no tienen ninguna credibilidad. Han mutilado a un montón de gente, mataron gente, han hecho desaparecer gente. Entonces, lo ponen como testigos de fe. Y posiblemente, en mi caso, me toque el juicio oral, los 34 querellantes que tengo, o testimonios de Paco, uno de ellos le va a servir al Poder Judicial para poder dejarme preso. ¿Quién puede decir? Claro, yo tengo un abogado, 2, 3 abogados que me pueden ayudar, pero ellos tienen el poder del Estado. El Estado se hace cargo, dice, no, ¿saben qué? Nosotros también tenemos seres humanos que también tienen un sesgo político, porque las escuelas matrices le enseñan a estos tipos fascismo puro y duro. Pero no hay nadie que diga, no, es totalmente imparcial. Tú viste ahí, la parte que los testimonios son bastante baratos, o sea, no, yo vi a alguien de negro. Y si quedan con eso, nada. ¿Me entienden? No sé si me explico. Sí, pero me acuerdo un poco también el caso Bombas 1, que los testimonios, que la calidad de la prueba que se presentaba muchas veces, la gran mayoría se terminaba cayendo, y con el mismo caso se terminó cayendo, más allá de finalmente, o sea, los métodos de prueba que se utilizan en este tipo de casos, son casos distintos por supuesto, pero cuando tienen como esa carga política que hay detrás también de esta persecución judicial, muchas veces el nivel de la prueba baja mucho. Oye, y durante esos primeros días tú antes mencionabas que viste también como fuiste un trofeo y mencionaste a la prensa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el tema de esos primeros días de ver qué es lo que salía en la prensa, esto de que se había puesto el ingeniero quema un furgón? ¿Cuál fue tu impresión en ese sentido? Bueno, a mí me llamó la atención de que tuviesen hecho eso, ¿no? La verdad es que aquí las noticias son bastante mediáticas, se le dan realce a todo aquello que sea un tipo de algo que tenga algún contexto político y sea algo violento, si convengamos que las protestas son violentas. Pero no se realzó eso, pero nunca se realzó en la prensa, por ejemplo, alguien que mutiló a Fabiola, a Gustavo, a los otros muchachos que también están, y no se realza. Por ejemplo, el papá de Cristian, o el de Benito, a Cristian Valdebenito, jamás en la prensa ha hecho hincapié en eso. ¿Me entiendes? Entonces como que, el ingeniero fue, atacó, por lo que me dijo mi vieja por ahí, vista trending topic. Ese nivel, entonces, con esto, ¿sabes qué? Llega a dar risa cómo la prensa y cómo te pueden cagarte la vida realmente, ¿entiendes? Ya cuando uno tiene cierta madurez, con el tiempo tú puedes darte cuenta de que ya, problema no hay problema, ya lo aprendes a superar, lo maduras, etc. Pero una persona que no puede estar preparada, la destruye. De hecho, viene todo un tema de todo un tema de acoso de parte de gente que es partidaria al gobierno, que es partidaria a la policía, a las instituciones, entonces te puede atacar perfectamente. Claro, porque la prensa te publicó, de hecho a mi canal 13 me publicó sin el ánimo, sin pedir ninguna autorización, publicó mi cara, publicó todo. Entonces, estos tipos hacen y deshacen, con todo respeto, yo no tengo nada contra los periodistas, pero la gente que trabaja ahí se enfoca en destruir, o sea, ese es el tema. Pero hay que ser exactamente. Sí. ¿Y cómo fue porque me imagino que eso también te genera como o sea, y a mí me ha pasado, he trabajado también de repente en medios que ya solamente por el hecho de trabajar en un medio ya me marcaba una pared para acceder a ciertas fuentes. ¿Cómo fue que se acercó a ti, José, para poder acceder a tu historia? ¿Cómo fue? Y que rompiste también de repente eso de, ¿sabes qué? Hay gente también de la prensa con la que puedo confiar y que va a tomar. El contacto lo hizo mi mamá. Ella hizo una entrevista
está para la otra diaria, me parece. Y mi hija dijo, no, o sea, con una persona de confianza en la cual tú puedes hacer la entrevista, y después me llevó con ella y me dio la tranquilidad para poder confiar, porque uno cuando ya cae preso, desconfía de todo. Empieza a desconfiar incluso de tu familia, si es una cuestión innata, si que uno no quiera. Entonces, claro, la presenté con Josefa, hablamos y vi los reportajes que ella tenía, además la seguía en Twitter, entonces ella más o menos sabía de lo que estaba hablando y de lo que ella quería hacer. Entonces, cuando me entrevistó, coordinamos bien, le dije, mira, tiene que ser a cierta hora para que no te moleste el ruido, porque es todo un tema que a veces viene gendarmería, y llega y entra, hay que esconder los celulares y todo eso. Entonces ahí se hizo el contacto y ahí se hizo la entrevista. Ahí estuve ahí presente escuchando los gritos de los muchachos y fue bien, se realizó bien, así que no, me dio la confianza como para poder trabajar con ella. ¿No? De hecho, bueno, hay ciertos medios independientes con los cuales yo les voy a poder dar mi versión. Sin embargo, los medios, por ahí un par de medios masivos no. Fueron los que mismos me destruyeron, entonces no lo voy a hacer. Perfecto. Oye, entonces, bueno, yo creo que ahí también juega eso mismo, lo que decía antes, esto de haber seguido una línea de investigación, también te permite a ti como fuente poder mirar para atrás y decir, ¿sabes qué? Hay un trabajo serio, hay un trabajo que da confianza y en el cual yo puedo aportar y ustedes también va a hacer un aporte. Y eso también tiene que ver con lo que venía haciendo hace ya un buen rato Josefa. Entonces también quería ahora preguntarte a ti, Josefa, ¿cómo fue que partió todo esto? ¿Cómo fue que parte esto de meterte en esto que sonaba hace mucho, que podía ser como un mito que todavía estaba ahí, pero que había que profundizar, que nadie, no sé por qué todavía no lo había hecho, y que tú dijiste, ¿sabes qué? Es el momento de hacerlo. ¿Cómo fue ese paso y cómo fue empezar a tirarte en este camino largo que fue construir todo este sistema y estas fallas? Primero quiero agradecer a quienes se encuentran presentes porque obviamente día viernes mucho taco, entonces tenerlas acá es algo muy bonito. Primero, ¿cómo empieza esta investigación de la ultramarcha? Principalmente empieza porque cuando ocurre el estallido social me doy cuenta que en la prensa tradicional nadie estaba cubriendo casos de personas mutiladas ocularmente, de muertos, de presos del estallido, y uno prendía la tele, por ejemplo yo prendía la tele y veía saqueo, que están saqueando la cuenta, el mayorista 10, que están destruyendo Plaza Dignidad. Entonces yo vengo un día y dije, quiero hacer algo distinto, quiero hacer un cambio, quiero empezar a reportear lo que no está saliendo en la prensa tradicional. Y me acuerdo muy bien que la primera historia que publicó es sobre los jóvenes de escasos recursos que protestaban en la primera línea. Y ahí me contaban, por ejemplo, había un joven que me contaba que con 16 años él había sido estos como burros de narcotraficantes y que cambió de vida y que él un día saqueó el líder de Santa Rosa porque quería que su hijo tuviera pañales de calidad. Entonces ese nivel de historia me encontraba cuando iba a Bajos de Mena, al Castillo, y después el primer caso de preso del estallido con el que me topo es de dos adolescentes que estaban 78 días en el Sename, acusados de incendiar la municipalidad de Buin. Y ese caso tampoco estaba siendo reporteado, nadie lo estaba tocando, o sea, nada. O sea, uno se metía, uno veía la prensa tradicional, la tercera, y la tercera lo único que hacía era criminalizar. Encontramos, por ejemplo, incluso la tercera fue el primer medio que dijo, junto a 24 horas, detuvieron a los acusados del incendio de Estación Pedrero, y estamos hablando de un adolescente de 15, 16 años. De esa prensa estamos hablando. Y después me toca justamente el caso de Cristian Valdebenito, el conejo, que incluso está su hijo acá presente, que murió producto del impacto de una bomba lacrimógena. Y que hasta el día de hoy, a 2 años
de su muerte aún no hay responsables. Ahí llega el caso de Nicolás Ríos, que es un joven que había sido detenido en una camioneta blanca en el Cerro Santa Lucía, pero cuando yo vi el video la noche del 10 de enero del 2020, yo dije al tiro, dije en Twitter, esto es un secuestro. Fue lo primero que pensé. Ya después, al paso de la semana y de los meses, me llega el caso. Incluso entrevisto a Nicolás en su casa, quien todavía está obviamente muy sensible por la situación. Y lo primero que me llega es una querella del Ministerio del Interior y de la Intendencia Metropolitana, y sale la palabra intramarchas, que todo un procedimiento intramarcha. Y yo dije, y estoy hablando la primera semana de marzo, y digo, desde el 2020, ¿qué es esto? ¿Quiénes son los intramarchas? Fue la primera pregunta que me hago. Después entrevisto a Nicolás, me dan unos nombres que Manuel Gutiérrez Brown, Pablo Cabezas, Juan Ortega, Rodrigo Leiva, que ocuparon una camioneta blanca, y digo, ya, pero estos son los famosos intramarchas, no sé, como que incluso dije, qué raro el concepto, por lo menos ocupen la palabra infiltrado, pero no intramarcha. Pasa el tiempo, pasan los meses y yo seguí investigando, o sea, no me detuve, o sea, quería saber quiénes eran los intramarchas, quiénes los conformaban, quiénes le daban las órdenes y quiénes eran, y ya después de 5 o 6 meses publicó el primer reportaje que se llama Los Intramarchas, el equipo de carabineros que se infiltró durante el estallido social, y ahí ya tenía nombre, apellido, ya sabía un poco de quiénes eran, pero costó demasiado, o sea, yo hago ahora una reflexión estos días, he estado pensando ahí, no sé, Carabineros, por lo menos hasta el día de hoy, no reconoce el concepto de intramarcha. ¿Qué otras cosas? Conseguir casos, los documentos, las carpetas investigativas, o sea, ahí obviamente tuve manos que me ayudaron, pero fue súper complicado investigar la intramarcha. Sí, que me imagino, porque por eso quería saber cuáles fueron como los pasos como que fuiste siguiendo. O sea, la investigación periodística siempre es súper metodológica. O sea, no es, de repente, algunos pueden llegar a pensar que es casi como llegar, salir a ver qué es lo que uno se encuentra, y no, es salir siempre uno va saliendo a buscar sabiendo qué es lo que va a buscar, qué es lo que va a encontrar, pero para poder ir definiendo qué es lo que uno va buscando, tiene que ir escarbando para poder ir uniendo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que hiciste primero desde el testimonio de los afectados? ¿Cómo fue que te fuiste abriendo para las investigaciones, a los documentos, y hasta llegar finalmente hasta el carabinero que finalmente te dijo, sabes que sí, así es y así lo hacemos? Fue una tarea muy larga, o sea, una tarea sumamente compleja. No fue como que me llegaron todas las carpetas investigativas y yo dije, ah, ya, listo, estos son los intramarchas. Oye, el micrófono porfiado. Estaba como que en cualquier momento suena un poquito. Disculpamos los problemas técnicos. Ya, ahí sí, ya. Y cuando ocurre esto de que me empiezan a llegar los casos, me llegan el caso de Nicolás Ríos, después me llega el caso de Alejandro Carvajal, Universidad Pedro Valdivia, y luego del Principado. Tenía las carpetas, obviamente de muchas páginas, y me doy cuenta de que dicen, no, tienes que investigar este caso. Ya dije el incendio de la Universidad Pedro Valdivia, que en este caso, en ese momento no sabía que era intramarcha, y de repente empiezo a ver los nombres de los carabineros y digo, espera, pero estos también están en este caso. Ya, qué raro. Ya después, Hotel Principado. Pablo Cabezas, Manuel Gutiérrez, David Caete Beltrán. O sea, yo ahí fue como, no, ¿qué es esto? Y ahí me doy cuenta que no estaba tan solo frente a un caso, sino que estaba frente a muchos casos. Y me acuerdo que en una pizarra que tengo empecé a formar como mapas conceptuales, y Pablo Cabezas está involucrado en muchos casos intramarcha. Incluso cuando finalmente llegó ahí, pero eso era el problema, vamos a profundizar más adelante, me dice que tiene 60 videos. Entonces estamos hablando de 60 jóvenes, que él tiene en estos momentos en su poder y que en cualquier momento, si él desea, puede testiguar, y hasta ahí no va a llegar los casos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que después me llega el caso de César Yáñez, Francisco Hernández, otro caso intramarcha, y ahí digo, no, ya, esto es demasiado. Y ahí yo empecé como a desesperarme, porque decía, ¿cómo estos casos no han sido cubiertos? O sea, ¿cómo
estamos frente a un modus operandi de los S9, o sea, el Departamento de Investigaciones Criminales de Carabineros y la Dirección de Inteligencia Policial no estaba dedicándose a perseguir a narcotraficantes, estaban persiguiendo a manifestantes. Ese fue el cambio que hubo y ahí ya estaba frente a un fenómeno, ya no estaba frente a un caso, estaba frente a un fenómeno. Y ahí cuando empecé a investigar con fuente anónima, porque tuve que recurrir a fuente anónima, y ellos me empezaron a decir, los intramarchas son estos, personas de carabineros que se visten de civil, que se infiltran, eligen a una persona, dicen a este vamos a grabar, listo, lo vamos a seguir y se hablan por WhatsApp. O sea, los intramarchas no es como que se comunican por Senco. En el caso de Nicolás Rigo fue por WhatsApp. O sea, nunca va a haber un registro radial de cómo fue el operativo de Nicolás, solamente las declaraciones. Y fue algo no metodológico, o sea, esta investigación es antiperiodismo de investigación, sino que fue una avalancha de temas y porque me pedían cubrir casos, pero me daba cuenta que estos casos eran intramarchas, porque cuando leía las declaraciones, Pablo Cabeza decía, yo soy teniente de los S9 y Manuel Gutiérrez Fram habla así, porque así como que ellos son un dúo, son un equipo, y ahí yo digo, no, este caso es intramarcha, este caso es intramarcha, este caso, creo que ella no me escucha, o sí me escucha. Sí, más, un poquito más. ¿Ahí? Ah, ya, ahí sí. Y ahí finalmente, cuando me encuentro con este fenómeno, también me da un poco de miedo. O sea, estaba primero una periodista independiente, una periodista freelance que nunca ha tenido contrato con un medio, se está enfrentando a la policía infiltrada que operó durante el estallido social. Eso era una persona que podríamos decir una hormiga frente a un gigante. Así me sentía, esa es la verdad. Me dio miedo, me dio temor, pero dije, alguien tiene que ayudar a estas personas. Eso fue lo primero. O sea, más que obviamente dicen que los periodistas somos orgullosos, que somos como, ay sí, nos gusta el conocimiento, no. Lo primero que yo pensé, dije, estas personas necesitan ser ayudadas, estas personas necesitan que alguien investigue sus casos y que alguien les dé voz. O sea, la prensa tradicional, teníamos la prensa que los criminalizaba totalmente y nadie les estaba prestando, por así decirlo, oído a lo que ellos estaban alegando. Las mamás, o sea, las mamás en este libro figuran un rol sumamente importante. Sin las mamás que salieron a la calle pidiendo la libertad de sus hijos, muchos todavía estarían en prisión. Se encadenaron a la catedral. Iban siempre a manifestarse. O sea, el Día de la Madre lo pasaron en la calle. O sea, muchas veces, muchas mamás no tuvieron Día de la Madre, porque el Estado le quitó a sus hijos. Sobre eso, frente a esa realidad estamos. Y lo otro que también me dio mucho miedo es que esto a cualquier persona le puede pasar. O sea, incluso decía a mi hermano, a un amigo, a un pinche, póngase usted en un caso, cualquier persona, un primo, un tío, cualquier persona era foco de lo intramarcha. Porque ellos no es como que viene un juez de garantía y le dice, tienes que investigar a esta persona. Ya, el fiscal tiene que decir esto. No, ellos decían, esta es la persona que hay que seguir, ya sigámosla, démosle, y listo. O sea, nunca hubo un papel judicial que lo acreditara, y los papeles judiciales, las autorizaciones llegaron durante la madrugada cuando los chiquillos ya estaban en los calabozos. Frente a esa realidad estamos, frente a ese fenómeno. Pero este libro también surge, no porque quería, no sé, sí, también quería juntar todos los casos, pero también era un testimonio, un relato para las próximas generaciones. Porque yo creo que eso es sumamente importante, porque, como decía Juan Pablo, mis reportajes están repartidos en muchos medios y algunos ya no están disponibles en la red, en la web, que diga. En la red, en la navegación. No hay nada. O sea, hay muchos que ya se perdieron. Y menos mal que tenía la copia de esos reportajes y están acá. También hay capítulos nuevos. Pero es heavy, o sea, no puedo negar que sigo sintiendo un poco de temor, sí, pero menos que antes, obviamente. Pero alguien tiene que hacer esto, alguien tiene que revelar. Y lo más como anecdótico es que
soy una periodista que se echó periodismo de investigación en la universidad. Entonces, obviamente, me lo eché horrible, con un 3-3, y de repente, oh, mi primer libro es un libro de investigación. No sé cómo pasó eso, ese cambio de vida fue muy heavy, pero lo logré, lo conseguí y este es el resultado. O sea, yo creo que lo hice más bien. Esta investigación no fue una investigación teórica, de más bien porque quería seguir una metodología, sino que fue una investigación, perdón la palabra que ocupe, pero de guata. Quería hacer esta investigación, quería ayudar a estas familias y creo que haberles dado un poquito de voz. Yo creo que eso, cuando yo leía los reportajes publicados y les preguntaba a las mamás, ¿les gustó? ¿Qué les pareció? Porque aquí justamente está la mamá de Nicolás Rive y la mamá de Nico Piña. Y les decía, ¿les gustó? Por favor, díganme, porque creo que también eso quería demostrar que también el estallido social fue feminista. Sí, o sea, las mujeres tomamos el rol y las mamás tomaron ese rol sumamente importante, y por eso este libro también se lo dedico a ellas. Porque sin ellas este libro no hubiese sido posible. Y segundo, ellas me dieron una lección tan bonita en el periodismo, que es que pese a todo, a nosotros nos dicen que la fuente no podemos acercarnos, o sea, tenemos que tener un límite. Pero no era imposible no poder, como, no sé, emocionarse con la lucha que ellas daban. Yo me acuerdo que cuando les realizaban las entrevistas, yo les preguntaba, siempre los periodistas les dicen, ¿cómo está la detención? ¿Cómo fue la detención de tu hijo? ¿Cómo está él? Mi pregunta era, ¿cómo era el Nico antes de la detención? Siempre fue, ¿cómo era su vida? Y cuando uno le hace esa pregunta, realmente se llena un poco de esa energía bonita. Es como, recordemos los buenos momentos primero y después veamos lo que pasa. Pero ellas me enseñaron de que el amor todo lo puede. O sea, ahora tienen a sus hijos en su casa, el Nico Río y el Nico Piña, o sea, aquí está el Nico Piña, pero el Nico Río ahora está en la casa, y tengo que agradecer mucho con el cariño que me trataron. O sea, me trataron como mamás. Incluso cada vez que terminábamos una entrevista, que siempre era de noche, me decían, ¿cómo te vas a devolver a la casa? No, en colectivo, o en Uber. No, cuídate, no. Y después me preguntaban, ¿llegaste bien? Entonces ese rol de mamá también se trasladaba hacia mi rol como periodista. Entonces ese libro también es sumamente emocionante. Eso es bueno porque, o sea, yo no creo que los periodistas, o sea, yo creo que sí está bueno mantener una distancia, sobre todo cuando uno plasma la investigación. Pero eso no quiere decir que uno se pueda emocionar, no se pueda, de hecho precisamente yo creo que el periodismo de investigación también tiene mucho que ver desde Guata. El hecho de ya que te hayas puesto a ordenar todo, a un diagrama, ya te está hablando de metodología también, ya la teniste la Guata, te guste o no te guste. No, pero, oye, ¿qué cosa? Oye, y cuando te estás enfrentando a todas estas historias, también a toda esta información, ¿cómo también tú te vas armando para ver cómo lo vas a narrar? Porque la investigación periodística también es lo mismo, o sea, no es solamente una investigación. Una muy buena investigación, si no la contaste bien, se pierde. Y viceversa, puedes escribir también muy bien y si no estaba bien reporteado, se pierde también. Pero acá conjuga bien las dos cosas. Además del talento, por supuesto, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo pensabas tú las historias al momento de escribirla y de bajar la información del reporteo y los testimonios y las cargas emocionales que también tienen, pero además también las cargas de información? ¿Y cómo plasmarla en un texto que se entienda, que cuente, que emociona y que compenetra también con la historia? Cuando empiezo ya a analizar la idea de escribir un libro, porque muchas veces me plantearon la idea de escribirlo sin marcha. Otra vez el micrófono. Ahí, a lo mejor ahí, si lo pongo más bajito. Ahí sí. Ahí, ya. Cuando empiezo a pensar en este libro,
O sea, mucha gente me decía, José, escribe el libro de Luis Tramarcha, escríbelo, y obviamente pensaba y decía, no, ¿para qué voy a escribir el libro? Si, no sé, como que al principio porque me decían lo de la idea del libro durante mucho tiempo, o sea, durante un año me estuvieron como mis amigos, mis amigas me decían, escribe un libro, mi mamá, ya, pues escribe un libro, y yo, no, mamá, ¿sabes qué? Es que no sé si una editorial confía en el proyecto, porque el Intramarcha fue un proyecto que costó que saliera. O sea, ninguna editorial quería publicarlo en Intramarcha porque es una investigación sumamente polémica. Hay que decir las cosas como son, es un libro polémico. Y cuando ya Lon me dice que sí, démosle, después de una conversación, ellos nunca en ningún momento me empezaron a cuestionar nada, me dijeron, démosle. Llega ya esta estructura del libro. ¿Cómo lo voy a estructurar? ¿Cómo lo voy a empezar a trabajar, a desarrollar? Y me di cuenta que todos los casos de Intramarcha se caracterizaban porque fueron ejecutados en ciertos lugares de Plaza Dignidad. Entonces, ¿qué pasa? Que, ya, esto no es spoiler, pero el libro, sus capítulos están separados en los lugares donde ocurrieron las detenciones o los seguimientos. Por ejemplo, Barrio Bellavista, Ramón Corbalán, Cerro Santa Lucía también, tenemos Hotel Principado, Universidad Pedro Valdivia. Entonces son los lugares, o sea, yo quería que sí o sí los títulos fueran de los lugares donde ocurrieron, y me daba cuenta que todos estaban muy cerca de uno a otro, o sea, Ramón Corbalán, Cerro Santa Lucía, como un semáforo de distancia, o 2 semáforos. Después Barrio Bellavista, con donde fue grabado Francisco Hernández, que era Parque Bustamante, estamos al lado. Después tenemos en la Universidad Pedro Valdivia, Hotel Principado, una calle. Entonces esa era la zona de Intramarcha. Incluso los Intramarcha siguen operando. Uno puede ahora, en la manifestación, es obvio, si incluso el último caso que hay, de hecho el libro andaba. sí andan, o sea, uno anda, y lo más que llamó la atención es que no hay ningún control sobre ellos. Entonces yo quería, pero sí o sí quería dejar la conversación que tuve con Pablo Cabezas al final. Eso sí, dije, no, esta conversación tiene que ser el clímax, porque esa conversación costó mucho. Si es que me quieres hacer una pregunta sobre eso. Quiero saber que nos puedas contar un poco quién es él, cuál es la importancia de él en esta historia y cómo llegaste a él, porque se convierte en una pieza clave. Pablo Cabezas, para quienes no conocen ese nombre, Pablo Cabezas Venegas es un teniente del OS9 de Carabineros, reconocido jefe Intramarchas. O sea, él, que es como el jefe, y está David Gaete Beltrán, que es teniente de la Dirección de Inteligencia Policial. Son estos dos personajes claves. Pero ¿qué pasa con Pablo Cabezas? Que él también pertenece a la patrulla de cazadores. Y incluso aquí está uno de los abogados que me ayudó mucho en lo que es patrulla de cazadores, porque también necesité mucha ayuda legal. Y es Rodrigo Román de la Defensoría Popular que me está acompañando ahora, quien me ayudó también mucho a descifrar ciertas cosas. Pero cuando ocurre lo de Pablo Cabezas, lo conocía mucho. O sea, yo sabía mucho de él y quería su versión. Quería saber qué podía decir sobre cierta situación. Y un día, de verdad, esta investigación, la entrevista con Pablo Cabezas surge de manera muy lineal. Estaba un día en Instagram y veo que una persona me escribía muchos mensajes, mucha historia, así como que me contestaba, reaccionaba a mi historia de Instagram. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Quién es esta persona? Y me ponían, ¿por qué tú siempre se intentas dividir a las personas? Si los carabineros no es que sean malos, pero las personas tampoco son malas. Y como que me habló como de forma súper metafórica. Y yo digo, ¿y esta persona quién es? O sea, me pareció súper raro. Me meto y después como que empiezo a investigar su perfil con organizaciones. Me dicen, es Pablo Cabezas. Y yo, oye, bueno. Agarré el celular y le dije, creo que tú y yo tenemos que conversar. Fue así y dejé el celular, me acuerdo que me dio mucho miedo, o sea, ahora recuerdo y dije, oye, qué descarada fui, o sea, qué valiente. Y pasa como una hora y me pone, también creo lo mismo. Y yo dije,
ya, y obviamente me dolió la guata, porque él aparece en el video de la detención de Nicolás Ríos. Él es la persona que aparece con un jockey, polera submarina, y empuja a Nicolás adentro del vehículo, aunque él lo niegue. Él dice, no, yo no empujé a Nicolás, incluso yo lo cuidaba. Y yo le digo, ¿y en el video cuál eres tú? No, el de polera submarina. Y el único de submarina con jockey, el que lo empuja, y el Nicolás con todo ensangrentado. Bueno, de esa persona estamos hablando, una persona sumamente violenta. Y cuando él me dice, sí, creo lo mismo, nos juntamos en un sótano de una galería de arte del barrio Las Tarrias, y yo estaba aterrada, o sea, yo estaba sola, y lo primero que veo a esta persona que yo veía en las funas era él. Y me acuerdo que nos sentamos en una mesa así como muy parecida a esta, él estaba como ahí y yo estaba acá, y me dice, ¿ya quién empieza a hablar? Y yo le digo, y me llama la atención que tenía 2 celulares. Y yo le digo, ¿no estoy grabando? Dijo, no, ¿y tú? Tampoco. Así como todo muy tenso. Y cuando ya empezamos a conversar, yo le digo, ¿qué me tienes que decir sobre las detenciones? Y él me dice, que fueron flagrantes, o sea, así como que me empieza a salir, como que me empieza a dar versiones, todo eso, empezamos a conversar y empieza a contar su historia en Carabineros, ¿no? Que yo investigué los abusos sexuales en la iglesia, que yo investigué el robo del siglo, ese robo del aeropuerto. De repente yo le digo, ¿ya? ¿Y cómo llegas a los intramarchas? Y ahí me empieza a contar, y yo le digo, como llevábamos como 2 horas conversando, y yo le digo, ¿tú qué sabes de mí? Y él me dice, sé mucho más de lo que tú crees, así como que me quiere saber. Me dice, sé tanto de ti que te puedo decir que tus 2 perritas siempre están en el antejardín. Y yo llego a mi casa y mis 2 perritas, en el antejardín. Eso fue igual heavy. Y yo le digo después, porque me dice que sí, el OC9 sabe quiénes somos, o sea, sabe que hay tanta presentación, obviamente. Y cuando ya nos juntamos a conversar en Parque Bustamante, esa conversación es sumamente rara, porque ahí ya es la entrevista. Y fue a metros donde él grabó a Francisco Hernández supuestamente lanzando una bomba molotov. Incluso estaba anocheciendo y estaban las ruinas de Hotel Principado. O sea, estábamos en una zona intramarcha. Y yo le pregunto, ¿por qué tú dejaste de ser intramarcha? Porque él renunció. Me dijo, no, es que me empecé a arrepentir, no les voy a dar spoiler. Pero él me empieza a contar un poco de por qué dejó la institución. Y me dice que el caso que más recuerda es el caso de Nicolás Ríos. Me dice, no, sí, incluso yo pasé, me dijo una vez, frente al lugar donde detuvimos al Nico y me puse a llorar. Yo la miré así. Ya. Y dice, no, yo le pido perdón a la familia, dijo. Él pidió perdón a la familia. Pero me dijo, no, yo a Nicolás siempre lo cuidé, yo me acuerdo de su mamá, me dice. O sea, para él el caso que lo marcó fue Nicolás Ríos y Francisco Hernández. Pero luego de esa conversación que duró mucho rato, o sea, empezamos de día y terminó de noche, finalmente llega la hora de que me diera nombres. Dame nombres. Yo le decía, ¿quién te mandó? Se hacía el beso. ¿Quién te mandó? No respondía. Y dijo, espérate, voy a hacer pipí. Se fue a hacer pipí, después volvió. Yo le digo, ¿quién te mandó? No daba nombres. Hasta que en un momento dice, dame un nombre. Yo digo, ¿quién? Y ahí ya dice el nombre de la persona, que obviamente está en el libro. Y el jefe de operaciones del OS9. Y ya obviamente fue enviado por el alto mando que en ese momento era Mario Rosas. Y ahora siguen operando los intramarchas bajo la dirección de Ricardo Yani. Los intramarchas no han dejado de operar. Pero esa conversación fue sumamente compleja, debo decir que ha sido la entrevista más compleja en mi corta carrera, pero muy compleja. Estaba frente a la persona que yo había estado investigando durante 1 año, 2 años, y sabía mucho lo que había hecho. Ese era Pablo Cabezas. Sabía el daño que había provocado, sabía todos los casos en los que había estado involucrado, las familias que había destruido, porque estamos hablando de que destruyó familias, y él sabe
O sea, él lo tiene, dijo sí, lo tenéis colateral, pero con cara de arrepentido totalmente. Pero no le creo. ¿Cuál fue la importancia para el trabajo haber esperado a ese momento? Esa entrevista se hubiese ocurrido antes, no hubiese cuajado como cuajó, quizá después tampoco. ¿Por qué ese momento tú crees que era la importancia de haber llegado sabiendo perfectamente? O sea, después de que también insisto, que aunque no lo haya seguido así como tal parte de la letra, es parte de la metodología de la investigación, siempre dejar esas fuentes las más complejas, las que uno va a encarar, las que le va a pedir las que tienen responsabilidad respecto a lo que uno está investigando, dejarlas para el final, cuando uno ya tiene todo sobre las manos, como para saber que no me van a mentir. O sea, y si me tratan de mentir, lo voy a pillar, puedo contrapreguntar, puedo tirar. Yo ya sé quién estoy hablando. Esto de llegar y como leerse las cartas del gitano, o sea, básicamente, y además también en este momento tenía una persona que no solamente tú lo conocías muy bien, él también te conocía muy bien, por otras vías. ¿Cuál crees que tú fue la importancia de haberte preparado bien para esa entrevista? O sea, llegar con ese background. Yo creo que principalmente fue, incluso recuerdo que antes de ir a la entrevista con Pablo Cabezas me leí todas las carpetas investigativas que tenía. Me leí las declaraciones, porque en caso de que me dijera algo, sabía el tiro que me estaba mintiendo. Recuerdo que estuve esta tarde leyendo, estuve parte de la madrugada y llega ese momento y me empieza a contar, me empieza a decir cosas, pero eso fue parte de una preparación, o sea, yo no llegué a esa entrevista, no, fue una preparación muy larga. ¿Y por qué llega el momento de que ya quiero entrevistar? O sea, no fue como que un día quise, no, fue porque ya tenía a la patrulla de cazadores, que son personal de lo intramarcha, pero que operan de manera mucho más brutal que lo intramarcha. O sea, eso sí que son peores que lo intramarcha, porque incluso el caso de Nicolás Río es un caso de patrulla de cazadores. Y yo puedo asegurar que el caso de Nicolás Piña también es patrulla de cazadores, porque ¿cómo yo conecto el caso de Nicolás Piña con el caso de Nicolás Ríos? Porque cuando yo tengo el parte policial de Nico Ríos, sale Rodrigo Leiva y Juan Ortega Muñoz, dos carabineros del OS9. Me vieron el caso de Nico Piña, Juan Ortega Muñoz, Rodrigo Leiva, y ellos son de la patrulla de cazadores. Entonces el caso de Nico Piña también es patrulla de cazadores. Y ellos son de los que golpean a mujeres, a hombres, incluso a Paola la golpearon durante la detención del Nico. Entonces yo ya tenía a la patrulla de cazadores, que incluso se inspiraron en una serie israelí que es Fauda, de Netflix. Es un grupo armado autónomo que se comunican por WhatsApp y que ellos deciden a quién van a detener, a quién golpear y a quién suben a su camioneta y lo encarcelan. Esa es la patrulla de cazadores. ¿Qué ocurre? Que incluso la patrulla de cazadores se descubre en el juicio del Principado, que cuando está conversando con Rodrigo Román lo está interpelando y ahí a uno de los tipos se le sale que es un cazador. Pero, ¿qué ocurre por qué sentía que ya era hora de entrevistar a Pablo Cabezas? Porque ya tenía todo, ya tenía toda la investigación, ya no había nada más que agregar, ya tenía las carpetas, tenía los casos y era peor la situación, seguían llegando más casos. Y yo decía, ya, creo que es hora de que Pablo Cabezas hable, porque más encima se estaba acercando los juicios. Me acuerdo de Nicolás Río, las preparaciones. Y hay algo muy feo que hizo también Pablo Cabezas, algo muy horrible, que él declara en contra de Francisco Hernández. Y Francisco Hernández condenado debido a esta declaración. O sea, él ahora está en Colina 1 debido a Pablo Cabezas. Frente a esa situación estamos. Pero ya tenía toda la investigación en mis manos, tenía todas las carpetas, tenía todo. Y ahí digo, es hora de hablar con la persona involucrada. Y qué mejor que con el jefe, por así decirlo, que él me dé respuestas, necesitaba respuestas, y yo creo que él aún no toma el peso de la información que me dio.
Él todavía no se da cuenta, yo creo, él todavía no lo asimila, pero él, la información que me dio, yo creo que ha servido para algunos casos, creo yo. Incluso en el caso de Francisco Hernández también ayudó mucho y en el caso del Principado también. Nicolás, ¿cuál fue tu sensación una vez que viste ya que este libro estaba listo? Ver que tu historia forma parte también dentro de esto, que es mucho más grande, que fue un aporte también para ir uniendo estos eslabones que van configurando todo esto. Agradecimiento que alguien se haya preocupado de los casos de no solamente yo, sino que de Francisco, los muchachos del Principado, del Microrío, que alguien se preocupe de nuestra versión, de cómo nos vivieron a nosotros, de cómo fuimos maltratados antes de detenernos, porque a Nico le pegaron, a Francisco Hernández le quedaron los dedos de las manos, ¿cierto? Sí. A mí me pegaron una tortilla, esto se visibiliza de que la policía actúa muy similar a los años 80. O sea, actúa como cuando estaba la oficina en los años 90, entonces prácticamente no ha parado, no ha dejado de actuar como tal. Entonces, cuando Josefa viene y me entrevistó y dice, me lo presenta y digo, está buenísimo. Hay que darlo hay que presentarlo, y que mientras más visibilizado está, es mucho mejor. Es mucho mejor, no solamente para mí, para los muchachos también. Por ejemplo, a los cabros del Principado, oye, en el proceso, pero se tiene juicio pronto. Entonces, con estas cosas tú ayudas a entender, ojalá, que algún juez de la República lo lea y cuando hay que considerar la versión de los pagos. Los pagos no son tipo suaves, no son nombres. Por eso yo me siento agradecido con eso, ¿no? Y ojalá venga más investigación al respecto, porque ahí tenemos otras cosas que podemos dar, gente que está en la calle, como Cristian, como Briones, como muchos de nosotros que seguimos en esta cuestión, podemos decir estas cosas más de lo que ha pasado o de lo que ocurre con todo el tema del sistema de la institución. Esta investigación no solamente apunta a los casos, también apunta al sistema. Y sobre todo ahora una pieza bien importante en el debate que hay actualmente respecto a qué va a pasar con Carabineros. Viene una reforma, viene una refundación, bueno, todavía está esa cuestión abierta, pero es una pieza que puede servir harto como para ese debate. Cómo vaya a resultar ese debate, nadie lo sabe todavía, pero... Incluso el otro día, esto ya es como algo, una información que voy a contar, pero el otro día me reuní con Jaime Baza, me citó en la convención porque dijo, quiero leerlo Intramarcha. Yo le dije, ¿en serio? Sí. Yo súper sorprendida, ¿en serio? Me dijo, sí, y en una reunión muy larga me dijo, cuéntame, ¿quién es un Intramarcha? Le dije, no te puedo spoilear. No, le dije, no, cómprame el libro. No, le dije, ya, si quieres te cuento todo, conversamos un poco de quiénes eran los casos, y Jaime Baza y Fabiola Campillay también la próxima semana vamos a tener ahí una reunión, pero he sido la única, por así decirlo, figuras políticas que se han acercado para saber quiénes son los Intramarcha. Porque de otras figuras, por ejemplo, diputados, cero responsabilidad política, y eso da rabia, porque si hubiera sido su familia ellos estarían todavía luchando en la calle, o las personas nunca hubiesen estado en un proceso judicial, porque como son diputados yo creo que por ahí, por algún lado se hubiesen salvado, pero como son familias normales, familias de esfuerzo, que les pase lo que sea. Pero eso es algo muy positivo, que por lo menos Jaime Baza haya tenido el interés de leerlo Intramarcha y que Fabiola Campillay también. De hecho, yo tuve una conversación con Fabiola al respecto porque le dije que ella como autoridad, porque ahora una autoridad,
ella puede revisar o pedir qué se le está enseñando en la escuela matriz a estos tipos. Y tú vas a la plaza y los tipos te tratan de, no, si por ejemplo a mi mamá le pegaron, no solamente en esa marcha, sino que la han tratado mal en varias ocasiones. Por ejemplo, si tú vas a la marcha y te dicen, córrete tal por cual. O sea, convengamos que no te tratan bien, pero si no crees que te están haciendo eso, no están haciendo nada, te tratan de lo peor, entonces, puta, oye, ¿qué se le está haciendo a estos tipos ahí? Entonces yo le pedí a Fabiola que hiciera eso. Pueda, porque está solita batallando entre un montón de dinosaurios ahí, de viejos vinagres también, entre tanto desgraciados, entonces, ¿qué es lo que pasa entre tanto? Es difícil, la tiene difícil, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Comunidad que vivía nosotros como agrupación que por justicia y contra la impunidad nos reunimos con el subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel González, y le pusimos un libro de la unidad territorial, para poner el libro, y se lo mostré. Y le dije que pusimos lo que eran los nombres de las jefaturas y le pedimos que investigara. Y él nos dijo que sí, que estaban trabajando en la información de la institución y que lo que se pretende es que las generaciones que vienen, o sea, las nuevas generaciones, tengan la formación en derechos humanos. Porque los que están ahora ya no van a cambiar. Por eso, porque la verdad tuve una conversación orgánica y la mayoría de esas personas se les enseña derecho humano, se le hacen estudios, se le enseñan, se le hacen capacitaciones. Sí, hay un curso. Hay cursos, sí, los tipos tienen un curso de derecho humano, pero la ley no practican. Por eso no es así. Porque cualquiera que vaya a la marcha sabe que los tipos no actúan por un tema con derechos humanos, o sea, de partida. Si el ministro de la anterior que entra ahora le dan un calderazo, los tipos actúan como quieren. Te ponen 3.000 personas para que vayan a reunir las marchas. Van con suerte 500 personas ahora a la Plaza de Guinea, con suerte. Entonces te tienen 3.000 con los cuidados, esa mierda. Pero yo el otro día hubo un tiroteo en Quilicura, no había ni un toque. ¿Entiendes? Entonces, complicado. No sé, raro que ponemos esa negociación, entonces ahí activamos. No, por eso te digo, Se le van a banderazo. no sé finalmente en qué va a terminar ese debate, pero por lo menos está el debate. Eso, Por lo menos está, podríamos decir, de iniciativa y que ya dieron el tiempo. sí, no, de hecho también. Que ya Y ya están los antecedentes también de cambiar la policía que deje su carácter militarizado y que sea una policía civil. Bueno, hay que ver cómo va a ir derivando eso. Quería abrir también algunos minutos por si alguien de acá de los presentes tiene alguna pregunta, alguna que hacerle a la doctora. Si se puede poner de pie y hablar fuerte porque no tenemos micrófono móvil. Sí. Agradecerte la valentía de poder hacer tu trabajo en investigación. No es fácil. Yo tuve a Pablo Cabeza. Frente mío me puedo acordar hasta del color de la zapatilla que estaba ese día. Tomó de cuello mi hijo cuando lo lanzó a una. Pero te agradezco esa valentía y la empatía que tuviste con nosotras, y por lo menos conmigo, de haber intentado, y tenía mucho miedo de poder dar una entrevista y empezar a hablar. Y conversar contigo fue impulsarme a poder contar esta historia para que todas las generaciones nuevas vayan conociendo lo que son los ultramarchas y cómo actúan en verdad y la impunidad que todavía están. Y me extraña que personas del gobierno aún no se haya manifestado respecto a esta situación, que muchos han vivido, porque estos casos son casos que se pueden visibilizar, pero hay casos que no se han visibilizado y existe una marcha
como por ejemplo el mismo caso de Avenida, por ejemplo, también hubo un caso de una marcha que en el libro sale, pero yo te agradezco, Josefa, esa valentía y la empatía que tuviste con nosotras. Lloré viendo el capítulo, o sea, leyendo el capítulo de Nicolás, porque es recordar la intensidad y de que te hayas enfrentado a ese tipo y que te haya dicho no sé, hasta el color del pelito, terror, porque yo por lo menos me recuerdo no haber hablado una semana, no podía hablar, casi una semana mencionando esta situación. Y lo peor de todo es que a uno le llaman a la comisaría creyendo que se va a encontrar con que te dicen a ti, te llaman y te dicen que tú estás detenido. Lo peor es que yo me encontraba en ese momento junto a Nicolás y el relato que ellos hacen es tan burdo que se encontraron con que me salió como el tiro con la culata porque yo les relaté todo y más encima les dije que eran unos ultramarchas, les dije que eran unos infiltrados, entonces cambiaron inmediatamente el switch y me dejaron entrar al calabozo de Nicolás y pude llevar un medio con bastante valentía. Así que nada, pues agradecerle a Josefa y yo siempre gana a seguir adelante para poder ayudar. Porque estamos viviendo en un gobierno medio híbrido que, bajo un punto de vista, no sé, trabaja para la derecha y habla de los derechos humanos. Entonces estamos en nuestro modelo híbrido, como digo. Así que, Josefa, muchas gracias. Soy sobreviviente del actual de Carabineros, herido 2 veces, el 23 de octubre del 2019 con un disparo de la cabeza de un kamikazero, y el día 27 de diciembre del 2019 me dispararon a 15 metros un escopetazo de limosna que casi me mata. Mi pregunta es la siguiente, Josefa, porque si bien tú haces toda la investigación respecto al tema de ultramarchas, pero hay un tema que poco nada se ha trabajado y que yo te lo puedo plantear porque, por ejemplo, el día 20 de diciembre yo subí un video que fue cuando hicieron el primer copamiento de Plaza de Unidad con 1.200 efectivos, donde nosotros logramos quitarle la plaza, ¿cierto? La liberamos. Yo subí un video ese día, que fue el día viernes, y el día 27, en el segundo copamiento, casi me mato. El papá de Cristian, yo se lo conté hace un tiempo a Cristian, el conejo, cuando a mí me disparan, yo voy a salir con mis propios medios porque siempre estaba en la primera línea y había un grupo de avanzada. Yo estaba en ese grupo de avanzada cuando me dispararon y fue el conejo cuando yo llego a la línea de la primera línea que me recupera. Y pasa una situación parecida con la situación de papá de Cristian. Que también semanas anteriores, Conejo, y yo lo puedo decir porque yo estaba ahí, tomó cierta iniciativa y asumió cierto liderazgo dentro del movimiento de lo que estábamos ahí luchando, y resulta que días después papá de Cristian es asesinado. Yo no corrí la misma suerte. Hoy día tendría a mi hijo de 20 años, 21 años, igual que 20 años, pidiendo justicia por mí. Pero poco y nada se ha hablado de los marcajes que hicieron a quienes ellos pretendían o creían hacernos ver como líderes del movimiento y que intentaron eliminarnos. Todavía que te lo eliminaron. A mí, por suerte, no lo hicieron. Pero así, ¿cuántas de las muertes que vimos, ¿cierto? Y que ocurrieron, cuántos fueron en realidad objetivos? Porque esa es la realidad. Y aquí poco y nada se habla, por ejemplo, de que en realidad la policía en Chile, desde su creación, y no solo la policía, tanto Carabineros como investigaciones y
militares también, son políticos. Ellos son policía política, tienen sesgo político. Porque, o sea, ¿cómo nos explicamos que nos disparan a nosotros, nos matan a nosotros, ¿cierto? Nos hieren, nos torturan, nos mutilan, pero resulta que a las marchas del rechazo o de la gente de la derecha ellos lo escoltan. Son una policía política. Y por todos lados han querido ocultar de que la policía en Chile y que los militares en Chile son estamentos que obedecen en realidad a la burguesía, ni siquiera al poder, al gobierno de turno. Ellos obedecen a la burguesía. Y cada persona que toca la burguesía tiene que ser eliminada. Y eso no solamente viene desde tiempos de la dictadura, o sea, estamos hablando de que desde 1890 y algo, los milicos vienen eliminando gente que tiene una lucha, una causa social, y de ahí se vienen, ¿cierto?, dando diferentes episodios, 27 en total, en los cuales se dedican a asesinar al pueblo. Entonces, de una vez por todas, y te lo pediría con mucho respeto, compañera, que hagan una investigación realmente de por qué ellos obedecen a la burguesía y no están, en definitiva, para cuidarnos a nosotros. Nosotros no nos volvemos violentos porque salimos con la predisposición de volvernos violentos. Yo salgo a la calle cuando veo a la niña que le disparan en el entrepié y dije, pudo ser mi hijo. Mi hijo tenía 18 años, estaba saliendo cuarto medio. Por eso salí a la calle. Porque no podía ser que mi hijo estuviera luchando por algo que tenía que hacerme responsable yo como papá. Yo creo que a muchos nos pasó. A muchos nos pasó. Pero nadie ha querido de verdad demostrar de que las Fuerzas Armadas y de orden en Chile en realidad son políticas. Tienen sesgo político, obedecen a la burguesía y no les interesa lo que nos pasa a nosotros. Yo creo que también para que vamos ganando, ¿cierto?, en transparencia, encuentro que el libro que escribiste es loable, pero aún así es una parte del rompecabezas y este rompecabezas tiene muchas piezas. Nico contó parte de ese rompecabezas, los otros compañeros tienen otra parte de la historia. Otros por acá, tanto Cristian, otros compañeros más que hoy día se encuentran, ¿cierto?, en la casa, que nos vamos a ir un rato más por allá, tienen también otras historias. Pero al final del día, todo converge en que ellos obedecen a un poder que está sobre el poder. Y que sale a desenmascarar esto porque necesitamos verdad, necesitamos justicia. Pero resulta que esa verdad y justicia no le llegó a los familiares de la matanza de la Escuela de Santa María, no le llegó a los compañeros que lucharon contra la dictadura, y no nos va a llegar a nosotros. Eso. Muchas gracias. Sobre eso, es algo que a veces me frustra porque hay tantos temas que reportear, hay tanta historia, hay tanta, por así decirlo, injusticia, tanta violencia y casos que me encantaría cubrir, porque por lo menos lo que me estás contando ahora es sumamente grave y que obviamente debería ser investigado. Por ejemplo, he tenido conversaciones con Cristian y le he dicho que cómo es posible que aún no esté responsable de quién disparó la escopeta de la bomba lacrimógena o quién justamente el 27 de diciembre fue cuando murió Mauricio Fredes y que todavía no está el conductor del carro lanzallamas que justamente estaba esa noche en la esquina donde cayó al socavón Mauricio Fredes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay tantos responsables que andan por ahí en la impunidad. Y ojo, espérame. Y lo otro es que hay muy pocas manos para escribir. O sea, a mí me encantaría, obviamente lo voy a dejar en mi panel de temas lo que me estás contando, pero hay tan pocas manos que eso a la larga me frustra. Porque me encantaría que más periodistas se unieran a esto, a la escritura de temas de la revuelta, a que investigaran casos, o sea, por lo menos lo que ocurre con los Intramarcha. ¿Cómo es posible que tan solo una periodista haya investigado? O sea, ¿de qué estamos hablando? No es como que yo haya tenido la oportunidad. No, era tan solo la única periodista que se atrevió a investigar la Intramarcha. Y no te estoy hablando de que los demás medios independientes tuvieron la oportunidad, la tuvieron, pero nadie profundizó.
eso fue una de las problemáticas con las que me encontré y que me sigo encontrando, que la gente con el gobierno actual ganó y se olvidaron del estallido social, o sea, se olvidaron de los casos de la revuelta. O sea, cuando yo lanzo lo intramarcha, yo digo, ojalá que alguien lo lea, imagínate con lo que está diciendo, que alguien lo lea y le sirva, para que sepa que hubo una policía infiltrada. Pero lamentablemente fui la única periodista que investigó, la única. ¿Y por qué está repartido en tantos medios? Porque una vez un medio independiente reconocido me dijo, Josefa, ¿podéis cambiar tu pauta? No investiguemos tanto la intramarcha. Yo digo, ¿pero por qué? Es que mucho tema, estoy como muy metida en eso. Le dije, ¿quién va a investigar los casos del estallido social? ¿Quién? Por ejemplo, cuando investigué el caso de Mario Acuña, que lo golpeó, fue una investigación que en la que me demoré meses en hallar a los responsables, que eran 3. ¿Y qué ocurre? Que cuando publico ese reportaje, a los meses después ya teníamos formalizados. Después, que le disparó al Huaychafe Pablo Marchán, que fue ejecutado. También otra investigación larguísima, pero dimos con que había sido ejecutado, o sea, a través de informes, solicitados, pero ¿qué ocurre acá? Que hay tantos casos y hay muy pocas manos. O sea, yo hasta el día de hoy converso con Cristian, le pregunto, ¿hay novedades? Porque investigué su caso, escribí su crónica que se llama Corre Conejo Corre, que fue publicada en el Desconcierto, pero hay muy pocas manos. O sea, eso algo de... Y más encima, los medios se olvidaron, también un poco los medios independientes se olvidaron de la revuelta. Y eso es algo que yo me he dado cuenta. Entonces, cuando yo encuentro un medio que sí le interesa seguir cubriendo los casos, digo, bacán. Pero me encantaría cubrir todo. Cada tema que me mandan, de verdad me encantaría, ya, démosle. Pero a veces me siento tan incapaz y tan frustrada porque no tengo el tiempo para poder seguir investigando. Aunque obviamente cuando me mandan digo, sí, démosle. Pero es tanto lo que quiero ayudar y tan poco lo que puedo hacer que a veces me frustra ese tipo de cosas. Pero obviamente me dejaste pensando en lo que me acabas de contar. Eso ya es bueno. Hola a todas y a todos, mi nombre es María Jesús o Joaquín Cueller, yo soy fotógrafa y hoy me di cuenta que tengo el honor de la foto que salí de la presentación que se la importancia de o sea que de verdad me llena de orgullo. Tuve el honor de conocer a Josefa por un reportaje que hice para un curso de periodismo de investigación y nada, felicitarla, reforzar sobre todo lo que acaba de decir en base a lo que cuenta la experiencia del compañero. Faltan manos, sobran casos, o sea, sobran motivos por los cuales tenemos que seguir en las calles, dejar de confiar en el oficialismo y en la institucionalidad. No van a mover un dedo por nosotros, nosotros somos las únicas personas responsables de que esto cambie. Y eso, felicitar a Josefa por su trabajo, que es desde el alma, desde la guata, como dice ella, tan transparente. Que sepa que personalmente una de las cosas que más valoro de ella, aparte de su profesionalismo, es su calidad humana, y creo que podemos coincidir todas las personas que hemos tenido el honor y el placer de conocerla. Así que eso, precioso, un orgullo, y ojalá que tu trabajo, tu libro sirva de incentivo para que muchos jóvenes, chicos y chicas también se unan a esta liga de luchar por lo que nos corresponde y por visibilizarlo. Eso. Gracias. Hola, soy Paula Denis del Grupo de Apoyo a Presos Políticos. Primero que todo también felicitar a Josefa. El tema de los intramarchas a nosotros nos llega con el caso del Hotel Principado. De hecho, nosotros también tratamos de apoyarlo desde nuestra pequeña organización que era de profesores y después vinieron otros compañeros por la defensa de los derechos humanos. Nos encontramos con este caso, con el abogado Rodrigo Román y con muchas mamás como Jovita o Elsa que estaban en la calle, y también
nos quedamos muy consternados de que existiera esta policía intramarcha, que para nosotros ellos cometen delitos. De hecho, cuando yo veo la entrevista de Pablo Cabeza, lo primero que pensaba decía, un intramarcha arrepentido solo nos demuestra que hubo un delito cometido, ya que ellos testificaban, pero también mentían, algunos incentivaban. Entonces, ¿hasta dónde llegaba el rol que tenía la intramarcha? Quedé súper preocupada de que sigan infiltrados en las marchas de ahora. Uno puede pensar que existe un cambio, pero en realidad nada ha cambiado, nada. No olvidar que aún quedan jóvenes presos, como decía Josefa. Francisco Hernández lleva más de 2 años preso, está por un testimonio de una intramarcha, no le está pasando para nada bien en Colina 1 junto a Cristian Cayupán, otro preso. También hay otros temas, como decía el compañero, como los montajes de la PDI, que es algo que todavía no se logra quizás develar tanto, donde está preso Giordano Santander y Cristian Cayupán. Ahí tenemos muchos temas, o gendarmería y todos los delitos y la impunidad en el que viven estas instituciones, donde uno siente y piensa que ellos se mandan solos. Acá en Chile, para nosotros los pobres, no existe la justicia. Nosotros somos víctimas de la justicia. Solamente si tú tienes un apellido Larraín, un apellido Calderón, tienes derecho a la justicia. Pero si tú tienes un apellido como Hernández o un Nicolás Piña, sin desmerecer a ninguno de mis compañeros que son de clase también, ellos no van a tener justicia. Mi compañero pasó preso más de 2 años, Cristian Briones. Entonces, uno ahí dice, chiquillos, de verdad la justicia en Chile no existe. Eso, pues, ojalá la policía cambie, se den cuenta y que los diputados y los senadores tomen esto de la intramarcha y sirva para liberar a Francisco Hernández y a todos los presos de la revuelta, y ojalá los compañeros también tengan justicia pronto, y yo creo que eso debería haber sido la prioridad para este gobierno, que más que verde esperanza se está viendo verde pan. Eso, compañeros. Con esta intervención cerramos para el tema de tiempo. Y mi pregunta es la siguiente. En el prólogo del libro, página 8, Claudio Nach dice que aislar a los manifestantes del resto de la sociedad, sacar sus demandas del ámbito político y trasladarlo a la justicia, trasladarlo al ámbito de lo criminal, corresponde a una estrategia para separar, para dividir como del otro, del bueno, el malo, el marginal, el grupo, y los puros de espíritu, los normales, los que siguen las normas, etc. A mí me tocó vivir la toma Piro, la toma que estaba en el programa de integral de reparación ocular, con todas las personas que habían sufrido trauma ocular, que tenían Santiago, etc. Quería preguntarte, a propósito de los testimonios que recogiste para el libro, pero en general, en conclusión, ¿qué te parece que maniobras, por decirlo rápido, como armar esta estructura así ilegales de intramarcha, corresponde a un intento, corresponde a una estrategia mayor, doctrina de seguridad nacional, enemigo interno, de separar a las personas que se manifestaron del resto de la sociedad, caracterizarlos frente a los medios de comunicación como un encarnado o algo por el estilo? Y eso corresponde a un método detrás de eso, cuya representación práctica es, por ejemplo, el tema del trabajo. Incluso justamente sobre tu pregunta recae el tema del rol de los intramarchas. O sea, ellos dicen, nosotros estamos para evitar, prevenir delitos y detener delitos flagrantes, pero finalmente no evitan ni previenen nada. Al contrario, graban y hasta incitaron. ¿Qué ocurre? Que con los intramarchas, cuando se habla de la palabra aislar, ellos, perdón la palabra que voy a ocupar, pero eligieron chivos expiatorios. Eligieron objetivos para poder criminalizar el estallido social. Ellos necesitaban, Carabineros de Chile necesitaba criminalizar el estallido. O sea, estaban frente a una manifestación masiva, una manifestación multitudinaria, y ¿cuál era la mejor manera de poder criminalizar a los manifestantes? Infiltrando gente, infiltrando a funcionarios, para luego
realizar grabaciones, seguimiento y detenciones. ¿Y qué pasa? Que todos estos casos de intramarcha no son detenciones que ocurren solamente las personas pasan una noche en el calabozo. Estamos hablando de prisiones preventivas de más de un año. Exactamente. Por ejemplo, el caso de César Yáñez, quien estuvo durante 2 años en prisión preventiva. De esos casos estamos hablando, que ha sido como la prisión preventiva más larga, no ha habido antecedentes de otra prisión preventiva. A ese tipo de aislamiento estamos hablando. O sea, el Estado aisló a los manifestantes a tal nivel que los encarcelaron y criminalizaron el estallido social. O sea, los intramarchas no buscaban a los jóvenes que hacían, no se lanzaban piedras o hacían barricadas. No, el OS9 les dijo: tú tienes que buscar a jóvenes que lancen bombas molotov y que fabriquen o porten artefactos incendiarios. Esa era la misión de los intramarchas. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente son los delitos más graves, finalmente, el delito incendiario. Y obviamente ahí, cuando lo encarcelan a estos jóvenes, lo aíslan, lo apartan del movimiento. Y fue el mejor método para poder criminalizar y ahí darle, por así decirlo, herramientas y material a la prensa para criminalizar aún más el estallido social. Porque, extrañamente, cada vez que detenían a un manifestante, la prensa hacía un festín, la prensa tradicional, de las personas detenidas. O sea, yo me acuerdo del caso de Nicolás Piña, el caso de Nicolás Ríos, que después Mega Noticias estuvo en el punto de prensa de Enrique Basaletti, general de Carabineros, quien dijo: no, la detención del Cerro Santa Lucía no fue un secuestro, fue un operativo del OS9. Y todas las personas, este cabrón es un delincuente, y inmediatamente no tan solo criminalizan al joven, sino que criminalizan a su familia y a su entorno. Entonces también aquí hay un fenómeno social, un fenómeno que no tan solo aíslan a la persona, sino que también aíslan a su familia y también criminalizan el movimiento, criminalizan a la persona y criminalizan a su familia. Entonces aquí tenemos un triángulo de criminalización. De hecho, sin más, por ahí una actual que ahora es diputada, la doctora Cordero, se refirió a mi mamá como que se hubiese criado un monstruo. ¿Entiendes? Entonces, ese es el nivel de debate que tiene la derecha. De hecho, hasta el día de hoy, cuando tú pones la televisión y hablan del estallido social, y siempre hay gente que los debates de las redes sociales dicen: no, que están sacando a gente que quemó, que destruyó y todo eso. No hay ningún argumento más. No hay ningún argumento más. De hecho, cuando Augusto salía de libertad, un diputado dijo: van a sacar a un terrorista que otorgó a Carabineros. Entonces, claro, te criminalizan. Y tú vas por la calle y yo me cago, sinceramente, me cago de risa porque ahora soy un terrorista para la derecha y para todos los medios masivos. Entonces, tú dices: estos tipos son así y se encargan de criminalizar. Te criminalizaron y siguen criminalizando la protesta, porque tú ves la noticia, por ejemplo, en México hubo una protesta, no salió nada en televisión, pero por ejemplo sí en las redes sociales, y hubo saqueo, destrucción. Pero no te dan el motivo. De hecho, el 29 de marzo, eso fue el enfoque, la destrucción. De hecho, un periodista en la noticia, Roberto Sá, decía: son puros delincuentes que salen a la ley. No se refirió a que ese día, durante esos días, justamente mataban jóvenes adolescentes. Mataban a Vergara Toledo, a otra compañera más, que no me olvidé el nombre. Pero es así, se enfocan en eso, en la destrucción del bien. En la destrucción, en hacerte Pedro. Ahí parece que es Rodrigo Román. Pasar en el protocolo, quiero felicitar, saludar a la Josefa, una muchacha valiente, como ella sola, pero todos sabemos que en el tema que se metió hay que tener falta, huevo decimos desde el patriarcado, falta, no sé cómo dirá, y esta chica las tiene. No solamente tiene la falda, tiene la fuerza, y no solamente ha hecho este aporte y esta tesis periodística, también una tesis jurídica que hemos ido construyendo en los juicios, porque el pacto intramarcha es ilegal, el pacto ilegal. Tuvimos un buen resultado del juicio principal, porque lo decía Nicolás, que los muchachos tienen el segundo juicio. Pero yo creo que ese es un tema también que se vincula, no solamente una tesis periodística, no solamente en la valentía de la Josefa, sino que también en una tesis jurídica. Nosotros como Directoría Popular estamos chochos con el libro también, porque efectivamente recoge lo que venimos también acompañando en este proceso. No puedo dejar de decirte, compañero, disculpa, no te he escuchado, me duele el alma, pero me parte el alma. Porque claro, esta historia tiene que partir porque en Chile
Hay un poco de 40 muertos, más de 400 mutilados y centenares de compañeros y compañeras presos. Pero es tanta la mortalidad que, claro, la Josefa la tuvo que reducir por una cuestión de método. En los libros no cae todo. Se necesitan más manos, se necesitan más libros. Se necesita hacer más cosas, se necesitan más Josefas que se atrevan a meterse en el tema. Y por eso me parece muy extendido, muy bonito. No pude estar en el primer lanzamiento, vine este segundo a compartir, a felicitarla esto en público, a agradecerle también. No solamente el aporte esa significada, ha servido a los muchachos y muchachas que están presos, a su familia, ha sido también aporte para nosotros. La Josefa no tuvo ningún instante, por ejemplo, cuando nombrar el caso de Doñito de Pablo Marchán, de publicar el tema. Hay que tener también cojones para eso. Y entonces yo creo que ese tipo de periodismo ayuda bastante. Y ese tipo de periodismo también nos lo motiva a saber que uno tiene espaldas. Cuando está en los juicios, donde están los juicios paralelos, como tú decís, Nicolás, la Tercera, el Mercurio, Canal 13, que tienen toda la maquinaria, también para uno los juicios, también cuando tenemos la espalda, por decirlo de alguna forma, con el trabajo periodístico que hace la Josefa, también eso tiene un significado importante. Entonces también se lo planteo a usted, profe, de que para el semillero que viene de los periodistas, que es un aporte tremendamente importante, incluso tiene un impacto en los juicios. No, estoy súper de acuerdo, porque de hecho algo que tiene el periodismo de investigación es que no es inocuo, nunca busca ser inocuo, de hecho busca un impacto, ¿sí o no? Que se lo he dicho varias veces en clase. ¿Sí? Y este trabajo precisamente cumple con eso, que cumple con generar un impacto en los personajes que en sus vidas, en su entorno, en sus familias, en sus causas judiciales, pero además también puede llegar a generar un impacto también dentro de otros niveles, dentro de la discusión, como decíamos antes, que hay algunos que pueden confiar, otros que no, pero está esa discusión y es un elemento que puede llegar a aportar ahí para la discusión respecto a cómo se va a tratar también el tema de las policías del orden público en el nuevo Chile que se está configurando actualmente. Todavía hay una discusión abierta, pero siempre es muy bueno que cuando desde el periodismo, desde las investigaciones, surgen estos elementos, estas cosas que logran ser un aporte. No vamos a poder nunca controlar qué es lo que vaya a pasar finalmente con todo eso, pero está la información sobre la mesa y por lo menos, y eso yo creo que es el gran aporte siempre del periodismo de investigación. La información está sobre la mesa, ya nadie se puede hacer el ciego, nadie se puede hacer el tonto. Y quienes tengan que tomar las decisiones tampoco pueden omitirlo porque la información ya está. Y ese yo creo que es el gran aporte también que hace este libro, que bueno, como habrán sabido ya se está vendiendo acá afuera. Entonces los invito a todos a revisarlo, comprarlo, leerlo, compartirlo, atesorarlo. Y nada, yo creo que ya se me está haciendo un poquito tarde, así que voy a ir cerrando, podríamos seguir conversando aquí largo. Pero les quiero agradecer a todos ustedes por haber venido este viernes en la tarde. Me encanta la convocatoria que hubo, porque de hecho con la gente que se había inscrito pensé que iba a venir menos, porque me encantó ver este espacio lleno. Sobre todo a Nicolás, a Josefa por haber venido, por habernos compartido su historia, su experiencia y nada, muchas gracias y que estén todos muy bien.